presidenta de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, Carmen Martínez, Junta Directiva de ALUEX. También saludamos a Diego Gómez Sánchez, a nuestro conferenciante de hoy, y a todos ustedes, señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos a la 13ª de las conferencias organizadas por ALUEX dentro de su ciclo de conferencias La cultura, nuestro patrimonio. Ya hemos superado de sobra el ecuador de este ciclo de conferencias y hoy nos vamos a adentrar en un campo que hasta ahora no se había tocado, como es el del arte. Y es que esta es precisamente una de las señas de identidad de la asociación de ALUEX, la enorme variedad de temas y de disciplinas que se abordan y además que se hace desde puntos de vista tan distintos. Con la conferencia de hoy, Diego Gómez nos adentrará en el mundo del arte a través de una de las obras cumbres de la pintura universal, el retablo del Cordero Místico de Hubert y Jan van Eyck. Esta obra, en palabras del propio Diego Gómez, es un compendio de la vida material y espiritual de la época y un vehículo para la transmisión de la fe. Les voy a presentar a Diego Gómez. Diego Gómez Sánchez nació en Albacete en 1968, es doctor en Bellas Artes por la Universidad de Castilla-La Mancha, con una tesis que fue galardonada con el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha en el campo de las humanidades. Es profesor de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca desde el año 1994 y formador del Aula de Artes Plásticas de la Universidad Popular de Albacete. Ha sido también profesor de medios de comunicación audiovisual en la Facultad de Humanidades y formador en diferentes universidades populares de la provincia, así como también en institutos de educación secundaria. Diego Gómez es también pintor e investigador. En esta última faceta, en la de investigador, escritor, ha publicado 2 libros, La muerte edificada y Sombra iluminada. Como pintor ha organizado numerosas exposiciones, además de participar en numerosas exposiciones, como decía, a título individual y también colectivo por toda la región, y fruto de este trabajo ha recibido numerosos premios, muchos, no vamos a nombrar a ninguno por no dejar otros, pero han sido un gran número de premios. Es un prolijo también articulista con más de o alrededor de 100 artículos en prensa y también en revistas especializadas. Ha impartido numerosos cursos, seminarios, ponencias y también conferencias sobre publicidad y arte. Así que con esta presentación, esta mínima presentación de toda la trayectoria profesional de Diego Gómez, les dejo y también con la invención de la pintura. Que disfruten mucho de la conferencia. Gracias. Gracias, María José. Gracias a los asistentes y gracias sobre todo a ALUEX por contar conmigo una edición más de este ciclo de conferencias. En mi caso es la 3ª y bueno, sigue la tónica general desde que yo intervengo en este programa, que es escoger una obra maestra indiscutible de la pintura occidental y exprimirla para sacarle todo el jugo posible desde el punto de vista técnico, histórico, iconográfico, etc. En las 2 ediciones anteriores, quizás si estuvieron presentes lo recordarán, pues dediqué la primera a Las Meninas de Velázquez y la segunda al Entierro del Señor de Orgaz. Y esta tarde me centro en una obra que quizá no sea tan conocida como estas 2 anteriores, pero que seguramente es más importante, por extraño y casi herético que puede parecer lo que estoy diciendo. Frente a Las Meninas y al Entierro del Señor de Orgaz, el retablo del Cordero Místico marca una especie de inflexión en el mundo de la historia del arte. En realidad es una obra mucho más decisiva que las anteriores que he citado. Puede parecer raro si digo esto, pero si Las Meninas o el Entierro del Señor de Orgaz no hubieran sido pintadas nunca, nos hubiéramos perdido 2 obras maestras indiscutibles. Pero la historia de la pintura seguramente no habría cambiado mucho respecto a cómo la conocemos en la actualidad. En cambio, si no se hubiera pintado el retablo del Cordero Místico, sin ser tan conocida como las anteriores, pero está sin duda a la misma altura, si nunca se hubiera pintado, la pintura habría alterado su evolución seguramente en los siglos posteriores. Es, por tanto, como digo, una pintura más decisiva que las anteriores. Marca el cambio de una forma concreta de entender la pintura, de pintar, a otra forma totalmente distinta y más moderna en términos actuales, como ahora espero dejar claro. Bueno, en primer lugar, si la tecnología no lo impide,
Perdón. Vale, quiero dejar claro una aclaración terminológica. Voy a diferenciar lo que es un retablo de un políptico, porque son términos que a veces son sinónimos, pero no necesariamente. Y en el caso del Cordero Místico, en realidad es ambas cosas simultáneamente. Bueno, en primer lugar, un retablo es una estructura más o menos compleja que se suele situar encima de un altar o en el muro de fondo de una capilla, en un templo, típicamente una catedral, pero no necesariamente, y que se utiliza para fines devocionales y para la celebración litúrgica. Normalmente un retablo conjuga pintura, escultura y arquitectura. Ahí tienen el esquema típico, característico de un retablo estándar. Y aquí tienen uno de los miles de ejemplos que podría haber utilizado, en este caso de una iglesia de Mondéjar, un retablo del siglo XVI, de la iglesia de Santa María Magdalena. Un políptico, en cambio, es un conjunto formado por diversos elementos, paneles se les suele llamar habitualmente. En caso de que sean dos elementos se habla de díptico, si son tres un tríptico, y a partir de tres se le llama genéricamente políptico. Y algunos de estos paneles o elementos pueden ser móviles. Cuando esto ocurre, los centrales son fijos y los laterales suelen ser móviles, se les llama alas, y son abatibles sobre los centrales cuando el conjunto permanece cerrado. Normalmente los polípticos constan de superficies pintadas y marcos, y a veces van grabados con inscripciones. Y también con frecuencia presentan falsas esculturas, pero nunca, o es rara vez, o es rarísimo, los polípticos que incluyen esculturas reales, a lo sumo relieves. Ahí tiene, por ejemplo, el políptico del juicio final de Roger van der Weyden, que está muy relacionado cronológicamente con el momento en el que nos centramos esta tarde. En el caso del retablo del Cordero Místico, esta obra es tanto un retablo como un políptico, de ahí que se le llame indistintamente de las siguientes maneras: el retablo del Cordero Místico, el políptico del Cordero Místico, o por el lugar donde se conserva, para la iglesia para la que fue creado, el políptico de Gante. Pero como digo, no todos los polípticos son retablos y no todos los retablos son polípticos. El retablo del Cordero Místico consta, ahí tienen un diagrama, de 20 paneles pintados en 12 tablas. El hecho de que haya más paneles que tablas, como luego explicaré con los ejemplos concretos, se explica porque hay tablas que reúnen más de un panel. Por eso no coincide el número de una cosa con el de la otra. 8 de estos paneles son visibles cuando está cerrado, por tanto, esos paneles están pintados por las dos caras, como ahora veremos, y los paneles exteriores tienen escenas individuales y los 12 interiores, en cambio, reúnen 26 escenas conjuntamente. En esta vieja xilografía de 1878, pues ven cómo la estructura de paneles abatibles o alas, cómo se abre o se cierra en función de que se utilice para el culto o permanezca cerrado cuando no tiene lugar ese uso. Se sabe que originalmente el retablo del Cordero Místico tenía también una predela, que es un panel que ocupa la base del retablo o del políptico, que se perdió por una malograda limpieza que tuvo lugar en el siglo XVI, a la que me referiré a continuación. Bueno, frente a lo que ocurre con un cuadro individual, un cuadro único, en un políptico, que reúne, como pueden ver, es evidente, un gran número de escenas o de imágenes, cada imagen de cada panel solamente tiene sentido en relación con un conjunto que es más amplio. Es decir, la obra completa transmite un mensaje y cada uno de esos paneles es una contribución individual a ese mensaje general, de tal modo que es más importante el significado de conjunto que la pequeña aportación o gran aportación que haga cada panel por separado. Ocurre algo parecido a los capítulos de un libro. Es más importante el conjunto de capítulos que lo que cada capítulo aporta al argumento general de la obra. En el caso del Cordero Místico, ese significado global que quiere transmitir o que ilustra es la puesta en escena de una narración bíblica, descrita en el Apocalipsis, como ahora veremos, y la transmisión subsiguiente de un mensaje religioso de salvación destinado a los contempladores del retablo en la capilla de la Catedral de San Babón, o por lo menos aquellos contempladores que eran lo bastante cultos como para poder descifrar
imágenes cuya clave simbólica no es automáticamente inteligible. Hace falta cultura, y en algún caso una cultura muy refinada, para entender todo lo que el políptico del Cordero Místico quería transmitir. Algo que por otra parte ocurre en cualquier imagen religiosa de la época, sobre todo esos pequeños elementos simbólicos que no están al alcance del común de los mortales, salvo que uno tenga la erudición suficiente para poder interpretarlo. Como tengo un notable catarro de garganta y de nariz, tendré que estar bebiendo agua con cierta frecuencia e interrumpiéndome. Bueno, el retablo del Cordero Místico es una obra totalmente inagotable. Es una obra tan apabullante, tan maravillosamente bien pintada y con una cantidad tan gigantesca de información que se puede contemplar perfectamente a distancia para percibir el efecto de conjunto, pero también permite la contemplación muy próxima para descubrir una gigantesca panoplia de detalles que pasan totalmente desapercibidos si la contemplamos a una distancia normal de visionado de una obra. Lo sorprendente del Cordero Místico es que incluye detalles que es imposible que fuesen vistos desde el punto en el que normalmente la gente que acudía a esa capilla a oír misa se encontraba. Parece que es un esfuerzo innecesario esa minuciosidad tan absoluta cuando la inmensa mayoría de esos detalles pasaban desapercibidos. Pero sí que se contaba con que ciertos personajes, normalmente religiosos, estaban lo bastante próximos para ser capaces de percibir la infinita variedad de elementos, casi incomprensible, que tiene dentro esta obra maestra. Voy a proyectarles algunas imágenes para que se hagan cargo de hasta qué punto es minuciosa el trabajo de los hermanos Van Eyck. La proyección es ligeramente oscura, pero no hemos podido mejorar la luminosidad para que fueran más visibles los detalles, pero bueno, creo que en general se perciben bastante bien. Algunos de estos detalles ya los volveré a traer a colación cuando vaya explicando algunas claves simbólicas o algunos datos referentes a ellos. Fíjense, este es el libro, un detalle muy ampliado del libro que está leyendo San Juan Bautista, que es perfectamente legible. Un caso extremo de esos detalles que son imposibles de percibir, salvo que uno esté a un palmo de distancia de la tabla. De hecho, Van Eyck tenía que pintar con lupa, literalmente. Hoy en día nos produce mucha admiración, aunque solo sea por la paciencia que despliegan esos pintores hiperrealistas que son capaces de describir minuciosamente hasta el último pelo de una cabellera, pero en el siglo XV se hacía, sin recurrir a fotografías, se hacía algo parecido. De los miles, o por lo menos cientos de perlas y de joyas que reúne el retablo, fíjense qué increíble precisión. Haría falta un catalejo para desde donde se oiría misa en el siglo XV y de los subsiguientes poder ver esta increíble cantidad de detalles. Esta es un detalle de la diadema que lleva la Virgen María, como ahora volveremos a explicar. Bueno, para que se hagan una idea de la labor de absoluto virtuosismo que llevó a cabo Van Eyck, ese detalle tiene el tamaño que van a ver ustedes. 8,5 centímetros de alto por 11 de ancho. Si quieren una referencia más precisa, una moneda de 1 euro está a escala exacta en relación con el rostro de la Virgen María. Esto se pintó hace 600 años. Bueno, en épocas anteriores a la fotografía, a veces tenemos que pararnos a pensar con que esto era así. Cuando no había fotografías, ¿cómo sabemos cómo es el pasado? Gracias sobre todo a la pintura, ¿de acuerdo? Grabados, dibujos, frescos, pero en la pintura el banco de datos fundamental para conocer los aspectos culturales, materiales de una sociedad o de una cultura. Lo interesante del retablo del Cordero Místico es que además de tener un argumento religioso, un tema de salvación, un tema místico, tiene también un catálogo de imágenes que, si se saben leer, suministra un gigantesco caudal de información sobre las condiciones materiales y psicológicas del momento en que fueron creados. El retablo del Cordero Místico es una gigantesca enciclopedia, un compendio visual sobre la época en que fue pintado, un tratado infinito de heráldica, de botánica, como pueden ver, en 5 paneles del registro inferior con el retablo abierto
Se han identificado 42 especies de plantas. Es un tratado de arquitectura. Es un tratado de joyería y de orfebrería, de indumentaria, de escultura, por supuesto de pintura, de fisonomía. La fisonomía era como se llamaba hace siglos a esa ciencia entre comillas, que consistía en cómo las expresiones del rostro traducían los estados del alma. Aquí tenemos a los jóvenes, al coro de ángeles cantores con gestos de esfuerzo mientras están entonando algún cántico religioso. Es un tratado de miniatura, de ebanistería, de azulejería y de bibliografía. Hay al menos 18 libros pintados, algunos de ellos legibles perfectamente. Y es un tratado de simbología, naturalmente. Voy a empezar llevando a cabo un desmenuzamiento de la obra desde el punto de vista técnico para a continuación centrarme más detenidamente en los aspectos simbólicos e interpretativos. Bueno, la técnica que emplearon los hermanos Van Eyck es el óleo sobre madera. Aunque en el siglo XVI, sobre todo por Vasari, el que se considera el padre de la historiografía del arte, circuló la leyenda de que Jan Van Eyck fue inventor de la pintura al óleo, hoy se sabe perfectamente que, está demostrado documentalmente, que ya en el siglo XII se empleaba el óleo, se empleaban aceites secantes como aglutinantes de pigmento. Diré en pocas palabras, el óleo es una técnica pictórica que consiste en el aglutinante, el aceite de linaza, con una mezcla con pigmentos coloreados. No fue Van Eyck quien inventó esa técnica, hoy día común, que ha dado a una de las grandes, mayores obras de arte de todos los tiempos, pero durante muchos siglos se creyó que realmente había sido así. Y se creyó porque era tan prodigiosa la técnica que desplegaba Van Eyck que se dio por hecho que la había inventado él. Era difícil imaginar que alguien pudiera dominarla hasta ese punto sin haber sido el artífice original de la técnica. Pero bueno, a final del siglo XVIII se descubrió un manuscrito de un presbítero, de un monje llamado Teófilo, donde dan recetas de técnicas pictóricas y ahí se cita el óleo, se cita el aceite de linaza como aglutinante para pigmentos. Pero claro, Lessing, el gran escritor alemán que descubrió este manuscrito de Teófilo, escribió, y cito entre comillas, aunque Jan Van Eyck no haya inventado la pintura al óleo, no ha adquirido al menos tantos méritos en favor de esta, equiparables a la primera invención, que permitan estimarlo como si lo hubiera hecho. Es decir, quizá el mérito no corresponde a quien crea un nuevo procedimiento, sino a aquel que lo lleva a su más alto grado de excelencia. Y desde luego Van Eyck fue uno de esos 5 o 6 grandes artistas, el de los mayores virtuosos que ha utilizado una técnica como la pintura al óleo. Y curiosamente, fíjense, en un momento tan próximo al momento en el que el óleo empieza a ser utilizado para obras de envergadura. Cuando yo he subtitulado esta conferencia La invención de la pintura, no estoy dando por buena esa superchería de que Van Eyck inventó la pintura al óleo. Lo que estoy diciendo es que cuando llegan los hermanos Van Eyck, sobre todo Jan Van Eyck, pintan de una manera tan totalmente distinta como se había pintado hasta entonces que casi se les puede considerar los inventores de una nueva forma de pintar. Hasta Van Eyck, mejor dicho, los hermanos Van Eyck pintan cosas casi por primera vez y de una forma casi totalmente distinta, nueva, a como se habían pintado hasta entonces. Por eso bien se les puede considerar los inventores no de la pintura, pero sí de una forma concreta de pintar que hoy entendemos por moderna. O que digamos que el Renacimiento convirtió en la forma canónica de registrar la realidad mediante procedimientos pictóricos. Aquí tienen una imagen del siglo XVI que recrea de manera muy idealizada el supuesto taller de Jan Van Eyck, con él, como ven, colocado delante del caballete, pintando una escena, un San Jorge matando al dragón, un cuadro que, por cierto, Van Eyck jamás pintó. A su derecha tenemos los discípulos que están moliendo los pigmentos, mezclando con el aceite de linaza para producir el óleo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se pintaba antes de que Van Eyck y los pintores flamencos y posteriormente los italianos convirtieron la pintura al óleo como la forma canónica de pintar? Pues la técnica universal para obras no murales, es decir, no pintadas sobre las paredes, era el temple al huevo. El temple al huevo es un tipo de pintura que utiliza como aglutinante la yema de huevo. A veces la clara, a veces otros aglutinantes, pero el más típico es la yema de huevo. Consiste en algo tan sencillo como coger una yema de huevo, mezclarle pigmento,
batirlo, mezclarlo y pintar con ello. Con temple se han pintado obras famosísimas que cuando la vemos en los museos damos por hecho que están pintadas al óleo, pero son temples. Y por otra parte tiene una capacidad de conservación tan absoluta que parece y tan perfecta que parece que se han pintado anteayer. Los temples bien pintados y bien conservados. El problema del temple, aquí tienen una obra de Jaume Serra, un pintor español catalán del siglo anterior a Van Eyck, es que tiene un secado tan rápido que eso que el óleo permite fácilmente, que es fundir las pinceladas sobre el soporte antes de que sequen, no lo permite. Y por otra parte el temple es tan puñetero como técnica que tienes que aplicar las pinceladas muy despacio y sin superponer, porque cuando vas a hacer la segunda puede que te lleves la de abajo. Es una forma de pintar muy laboriosa que condiciona mucho qué es lo que puedes pintar y cómo. La típica forma de aplicar las pinceladas, y quizá espero que desde sus sitios, por lo menos en las primeras filas, puedan verlo, es mediante un rayado, mediante líneas paralelas. En el argot pictórico se le llama el plumeado. O sea, el modelado de los cuerpos, la ilusión de relieve, se hace acumulando pinceladas claras y oscuras, pero mediante trazos, mediante pinceladas bastante visibles. Espero que sea visible en el rostro de esta Virgen de Duccio. Cuando se generaliza el óleo, los pintores se dan cuenta de que, ostras, qué bien, la pintura se mantiene días en condiciones perfectas para ser manipulada y podemos fundir sobre el soporte las pinceladas, con lo cual nos permitimos resultados más realistas y un efecto de relieve, de tridimensionalidad más convincente. El realismo renacentista, la forma de pintar que consiste en representar la realidad de forma más o menos parecida como el ojo la detecta en la realidad real, y perdón por el juego de palabras, es heredera de la generalización del óleo como técnica pictórica, porque por primera vez el óleo permite hacer esas cosas. Y fue Van Eyck, y aquí tienen ustedes un ejemplo muy ampliado, un fragmento muy ampliado del donante que pagó el retablo del Cordero Místico, del que hablaremos a continuación, fue Van Eyck, él y sus pintores, los pintores flamencos contemporáneos, quienes convirtieron el óleo en esa técnica de registro de la realidad. El realismo empezó mucho antes en los Países Bajos y en la actual Bélgica que en Italia, hasta el punto de que uno de los introductores del óleo en Italia, Antonello da Messina, no es autorretrato, sino un retrato de un hombre desconocido pintado por Antonello, él aprendió, según la leyenda, la técnica de Jan Van Eyck. Dice la leyenda que divulgó Vasari que, habiendo visto en Nápoles una tabla de Jan Van Eyck, viajó a los Países Bajos a conocer su técnica, entró en su taller y él, una vez aprendida, volvió a Italia y la difundió en Italia. Esto es una leyenda muy bonita, pero obviamente falsa, aunque solo sea porque Antonello tenía solo 11 años cuando Van Eyck murió. Y parecen unos padres muy imprudentes que permitan a su niño de 11 años irse a los Países Bajos él solo o acompañado. Bueno, lo que está claro es que él la aprendió, pero no directamente del propio Van Eyck, sin duda. Bueno, el soporte del retablo del Cordero Místico, hemos dicho que es óleo sobre madera, en concreto es madera de roble. Se sabe que esos paneles de madera de roble, tanto los paneles pintados como los marcos, proceden de robles talados en la costa polaca del mar Báltico. Me dirán, ¿qué grado de detallismo? Pues sí, se sabe. Por otra parte, era muy frecuente que en la actual Bélgica y los Países Bajos muchas tablas en las que se pintaba procedieran de esa zona, que deben ser de una madera de especial calidad. Como pueden ver como resalto en rojo, los paneles móviles de Adán y Eva constan de 2 tablas ensambladas en vertical. El panel central consta de 4 tablas ensambladas en horizontal y los jueces justos consta de una única tabla. Esto tiene una explicación histórica muy curiosa que explicaré cuando llegue el momento. El grosor de los paneles no es uniforme, es muy variable. Oscila entre los 5 milímetros, como por ejemplo ocurre con los paneles de los ángeles músicos, pintados por ambas caras, recuerden, cuando el retablo se cierra, el mismo panel tiene que tener otra escena pintada por el reverso para que quede una escena a la vista. El tablero más ancho es el del panel central, que tiene 34 milímetros de anchura. El análisis cronológico de los anillos de la madera de los paneles, la llamada dendrocronología, ha determinado que
todos los paneles que componen el retablo del Cordero Místico procedieron de al menos 10 árboles distintos que fueron talados en la costa báltica de Polonia entre 1406 y 1421 como máximo. O sea que se sabe hasta ese grado de precisión. Los marcos se montaron al mismo tiempo que los paneles donde luego fueron representadas las escenas pictóricas. O sea, no se pintó primero y luego se montaron los marcos, se hizo simultáneamente y la preparación de la madera se dio al mismo tiempo tanto a los paneles como a los marcos. Esa preparación consistía en una preparación propiamente dicha al gesso, la famosa técnica clásica de preparación de soportes sobre tabla y sobre lienzo. Es una mezcla de carbonato cálcico, que en España denominamos blanco de España, y que es, como saben, muy frecuente en la roda, que es un pigmento blanco que solamente se emplea en aparejos para preparación de soportes, no para la capa pictórica, y cola animal, cola de conejo, cola de pieles, etc. Sobre esa primera capa de un blanco reluciente, al menos en los paneles, quizá no en los marcos, se le aplicó una imprimación. Una imprimación es una capa coloreada situada entre la preparación del soporte y la capa pictórica, muy delgada, extremadamente delgada, de un color pardo amarillento, seguramente para reducir la absorbencia del soporte. Eso es una cosa, por otra parte, muy común en la pintura antigua. Y sobre esa última capa ya se aplica, mediante lo que se llama en argot pictórico veladuras, la superposición de infinidad de capas de color transparente una encima de la otra, más cuanto más oscuro es el color, una enorme cantidad de capas para crear la capa pictórica propiamente dicha. La técnica pictórica utilizada por Van Eyck sigue siendo en parte un misterio. Se sabe que es óleo, pero no es óleo convencional. Se han hecho infinidad de análisis y de hipótesis. Los más exhaustivos, hasta donde yo sé, se llevaron a cabo cuando se restauró la obra entre 1950 y el 51, de cuyo informe he extraído la mayor parte de estos datos técnicos que les estoy comentando, y desvelaron esos análisis que se utilizó, que el óleo utilizado se componía de pigmento y aceite de linaza, como es característico, de semilla de lino. Pero se descubrió una sustancia enigmática, misteriosa, al que los expertos no pudieron denominar otra manera que como sustancia X, porque no se sabe exactamente de qué estaba compuesta. Muy recientemente, un tal Pim Brinkman, en un librito dedicado a la obra, a la técnica de Van Eyck, sostiene que los hermanos Van Eyck inventaron una emulsión compuesta de aceite de linaza, plomo, huevo y trementina. Lo dejo ahí porque no he podido encontrar más información al respecto. Fíjese que es curioso, de ser cierta esta hipótesis de Brinkman, que el óleo de los Van Eyck contenía huevo, como si fuese una forma de transición entre el temple al huevo que ellos habían heredado y el óleo puro que solamente contenía aceite de linaza, y no es descabellado que realmente fuera así. De hecho, por ejemplo, se sabe por análisis científicos que muchos cuadros del Greco tienen huevo tienen yema de huevo, clara de huevo mezclado con el aceite de linaza. El Greco empezó pintando en el sistema bizantino al temple y luego se pasó al óleo por influencia de los venecianos, y no es raro que mantuviera todavía esa costumbre de incorporar huevo como residuo o vestigio de esa época más bizantina de sus inicios, ¿no? ¿Qué paleta utilizaron los Van Eyck? Los pintores llaman, no quiero ser arrogante, llaman paleta a la selección de colores que utilizan, además del objeto físico donde se mezclan y se colocan los pintores. Bueno, pues ahí tienen, según los análisis, los colores que al menos con seguridad utilizaron los hermanos Van Eyck, gracias a estos análisis del año 50 y 51. Los cito muy deprisa. El blanco de plomo, también llamado blanco de plata, que es carbonato de plomo, el famosísimo albayalde de la pintura clásica, un color altamente venenoso, pero extremadamente cubriente. El amarillo de plomo estaño, que antiguamente se le denominaba masicote. El ocre, que es un óxido de hierro natural. El bermellón, que es un rojo muy vivo, ligeramente amarillento, compuesto de sulfuro de mercurio, también muy venenoso. El original hoy en día es inocuo, claro está. Son todos colores sintéticos. La laca de granza o de rubia, extraído de la raíz de una planta, la granza o rubia. La azurita, que es un azul muy vivo de carbonato de cobre. El lapislázuli, el mítico azul ultramar, es uno de los colores más famosos de la historia, más caro que el oro al peso en su época, traído de Afganistán, de ahí su elevadísimo precio. El resinato de cobre, un verde.
un segundo verde de malaquita, también extraído del carbonato de cobre como la azurita, un pardo de origen orgánico, negro marfil o de huesos. El negro marfil, como indica su nombre, está el puro, el bueno, se hacía carbonizando astillas de marfil, el menos bueno se hacía quemando huesos. En ambos casos dan negros ligeramente cálidos. Y por último, pan de oro, que es lo que todos ustedes conocen por ese nombre, ¿eh? Tiene unas aplicaciones muy concretas, muy limitadas, por ejemplo, en los arcos que rodean las cabezas de Dios Padre, San Juan Bautista y la Virgen María, que ahora pondré en grande, y a la corona real, por ejemplo, que verán que tiene Dios Padre a los pies. A veces el oro está puro, tal cual, y en otras ocasiones los hermanos Van Eyck le dan una veladura amarronada para hacer un efecto así como de viejo. El hecho de que tenga tan poco pan de oro pues ya marca ese punto de inflexión respecto a la forma típica de pintar del gótico internacional, el tramo final del gótico hacia el Renacimiento. Se van abandonando los fondos de oro y ya los tonos dorados se sustituyen por fondos paisajísticos o por la recreación con pigmentos, la imitación con pigmentos de los efectos dorados, que en siglos anteriores se ponía oro literalmente. Bueno, esos arcos concéntricos que tienen por detrás de esas cabezas son pan de oro real. Copias del retablo del Cordero Místico. Hay varias. En primer lugar, hay una copia íntegra, completa del retablo entero. Les pongo únicamente el panel central, que es el que he obtenido con la suficiente calidad, de Michael Coxie, seguramente no se pronuncia así, que pintó por encargo de Felipe II. Felipe II, que claro, por herencia acabó siendo el propietario de los Países Bajos, le gustó el Cordero Místico, se lo quiso traer a Madrid, no le dejaron y encargó a este pintor, no demasiado conocido seguramente para ustedes, una copia íntegra de mucha calidad por otra parte. Hay una segunda copia de un copista anónimo que la realizó en 1625, que se conserva hoy en día en Amberes, y allí la copia de un panel por el conservador del Museo Real de Bellas Artes de Bruselas, Jeff van der Becken, que realizó por un motivo muy concreto que explicaré en el tramo final de esta charla. De hecho, ya anticipo que el retablo del Cordero Místico no es original el que se conserva. Hay un panel que tuvo que ser sustituido por una copia realizada por este señor. Bueno. Esta copia de Coxie se estuvo custodiando en un monasterio español hasta que en 1809, con la invasión napoleónica de España, la confiscó un general francés, Auguste Daniel Belliard, se la llevó a Francia y esta copia, que insisto es íntegra, todos los paneles, ha jugado un papel museístico fundamental en aquellos tiempos en que el retrato original estuvo desmembrado y repartido por distintos países, cosa que ocurrió hasta la final de la Segunda Guerra Mundial. Es una pena que no podamos llevar a cabo un recorrido histórico de las enormes cantidades de vicisitudes por la que ha atravesado esta pintura, porque es con diferencia la obra que más desperdigada, robada, estropeada ha habido de la historia del arte. Les diré simplemente que ha sido robada por lo menos 7 veces y que, como dice un autor que lleva a cabo un repaso histórico, ha habido incluso guerras que han cambiado los generales estratégicamente el curso de la guerra para hacerse con esta mítica pintura. Hitler la confiscó, Napoleón se llevó una parte, algunos paneles fueron cerrados en vertical para poder exponer ambas caras a la vez. Bueno, ha sido sometida a todo tipo de estropicios y de barbaridades. Hasta que, después de la Segunda Guerra Mundial, se reunió de nuevo en el sitio original para el que fue creada, la Catedral de San Babón. Bueno, para terminar la parte técnica, el retablo ha sido sometido a al menos un par de limpiezas profundas. Hacia 1550 por Lancelot Blondel de Brujas, un pintor, y su colega Jan van Scorel. En esa ocasión fue cuando desapareció la predela, ese panel que está en la base del retablo, o que estuvo, de la que no se sabe en absoluto qué pudo representar. Se sospecha que sería una imagen del infierno o del limbo, como era muy frecuente en este tipo de obras devocionales. Y una segunda limpieza en 1663. Y restauraciones, fíjense el hueco que dejo porque ha sufrido muchas de ellas. En 1631, en el bienio 1818-19,
y restauraciones parciales, que las dos anteriores son restauraciones íntegras, en 1825, en el 28, en el 59, en el 37 también parcial, en 1944-45, después de ser recuperada de la mina de sal de Altosi, donde fue metida por las tropas nazis junto con otros muchos miles de obras confiscadas en toda Europa, con destino a un supermuseo que Hitler tenía intención de construir en Linz, su ciudad natal. Aquí tienen dos maravillosas imágenes del momento en que se rescataron de esa mina de sal. Quien haya visto la película Monuments Men, pues recordará que reconstruye esa aventura maravillosa de las tropas norteamericanas, de los aliados, mejor dicho, los aliados, descubriendo y recuperando las miles de obras que los nazis escondieron en esa mina de sal. Con intención, por otra parte, de volarla, antes de que capitulara Alemania. En el último momento, el que tenía que darle al botón de que estallara se arrepintió y gracias a eso no desaparecieron miles de obras conocidísimas, entre otras, por ejemplo, la Virgen de Brujas de Miguel Ángel. Bueno. En 1950-51, una nueva restauración de donde, como digo, he extraído la mayor parte de estos datos y, por último, la que todavía está en curso del 2012 a 2017, es una errata mía, que todavía no ha concluido y de la que pongo esa imagen que se está llevando a cabo en Gante. Además, tras una cristalera para que la gente que visita no exactamente dónde, no sé qué museo, pues asistan en directo al proceso de limpieza y restauración de esa obra. Bueno, voy a hablar mínimamente de Jan van Eyck para empezar a exprimir, que ya está bien, todo lo que da de sí esta gigantesca obra. Bueno, Jan van Eyck, Johannes van Eyck latinizado si le gusta más, o en España llamado Juan de Brujas o Juan de Encina, que es la traducción literal de Jan van Eyck, se da por hecho que esta obra de Jan van Eyck es un autorretrato. No se sabe con seguridad, pero hay, creo que, sólidos indicios para sospechar que pueda ser un autorretrato, salvo por la edad, porque en el momento que se pintó, Jan van Eyck tendría entre 43 y 48 años, y parece que este personaje tiene algunos años más, pero es verdad que, en fin, en siglos pasados la edad perjudicaba mucho más el aspecto físico que afortunadamente en la actualidad. Perdón, me adelanto. Bueno, Jan van Eyck nace, no se sabe con total precisión, en 1390 o 95 en una localidad llamada Maaseik, de donde seguramente tomó el nombre, en la actual Bélgica, muy cerca de la frontera con los Países Bajos, ribereña del río Mosa. Ahí tienen una vista aérea de la ciudad, tal y como Van Eyck jamás pudo verla, obviamente. Tuvo dos hermanos también pintores, Hubert y Lambert. Lambert pasó a dirigir el taller de Brujas después de la muerte de Van Eyck hasta que en 1441-1450 la viuda de Van Eyck, de Jan van Eyck, vende la casa familiar, lo cual acarreó en la clausura del taller. Se sabe que tenía una hermana, Margaret o Marguerite, que también parece ser que pudo ser pintora, pero algunos autores niegan incluso que existiera. No está del todo claro documentalmente que existiera esa hermana de Jan, Hubert y Lambert. No se sabe nada de la formación artística de Van Eyck, pero como posibles maestros se han propuesto a Robert Campin, al que hasta el siglo XIX, o mejor dicho, desde el siglo XIX hasta muy adentrado el siglo XX se le llamaba el maestro de Flemal porque no se conocía su verdadera identidad hasta que se le puso nombre. Campin estaba activo en Tournai, muy cerca de Maaseik, entre 1405 y 1441. Era de una generación anterior a Van Eyck, pero lo bastante próximo en el tiempo como para que se sospechara que podría haber Jan van Eyck estudiado o haber ingresado en su taller. Por otra parte, estilísticamente salta a la vista en esas afinidades, ¿no? Son muy obvias. El Museo del Prado tiene algunas obras de Robert Campin que son maravillosas. Y la segunda opción, menos creíble quizá, aunque solo sea por el estilo más medievalizante del interesado Melchior Broedermann, que en 1385 se sabe que era el pintor real, mejor dicho, el pintor de la corte del duque de Borgoña, Felipe el Atrevido, que era el abuelo del duque de Borgoña para el que trabajó Jan van Eyck. Con lo cual hay una relación ahí relativamente estrecha como para poder suponer que hubo una relación de maestro-alumno. La primera referencia documental que se tiene de Jan van Eyck es de 1422,
Se sabe que en 1424 entra como pintor en la corte del conde Juan de Baviera-Straubing en La Haya. Ahí tienen una vista de la preciosa ciudad belga. Nada se conoce en absoluto de la obra de Van Eyck en este periodo. Cuando muere este conde, Juan de Baviera, el 6 de enero del 1425, entra al servicio del duque de Borgoña, Felipe III el Bueno, como pintor y como ayuda de cámara, con un sueldo de 1.200 libras anuales, que era una cantidad muy, muy considerable, más una amplia serie de beneficios. El ducado de Borgoña era una gigantesca extensión de terreno que se extendía entonces desde Suiza hasta el Mar del Norte, englobaba los Países Bajos y Bélgica, la actual Bélgica. Y la corte del duque era una corte itinerante que obligaba a numerosos desplazamientos. Por ejemplo, se sabe que en el verano de 1425, muy pocos meses después de entrar al servicio de Felipe III, Van Eyck se trasladó a Lille con la corte del duque, y donde residió 3 años. Lille, en el norte de Francia, como ven, muy cerca de la frontera de la actual Bélgica. Además de las funciones como pintor de cámara y ayuda de cámara, Van Eyck también llevó a cabo ciertas misiones diplomáticas más o menos secretas para el duque. Se sabe que esas misiones la llevaron, esto es Lille, lo llevaron a Portugal, para concertar el matrimonio de Felipe III el Bueno con Isabel de Portugal. Sería su tercera esposa después de que este señor enviudara 2 veces. Se da por hecho que si fue a Lisboa era para pintar un retrato de Isabel, como saben ustedes que funcionaban las cosas antiguamente a falta de fotografías, que sería enviado a Borgoña para que Felipe III el Bueno diera el visto bueno, valga la redundancia. Si lo hizo, como parece lógico, se ha perdido. A la espera de noticias, Van Eyck hace un periplo por la península. Ahí tenemos a Isabel de Portugal. Y se sabe que pasó por Santiago de Compostela. Verán que Santiago aparece en el retablo del Cordero Místico. Que estuvo por Valladolid, en Valladolid, donde visitó la corte de Juan II, y que de vuelta a Lisboa pasó por Andalucía y seguramente también por Valencia, porque se sabe que Alfonso el Magnánimo era admirador de su obra. Y hay algunos elementos del retablo que parece que proceden de su visita a tierras levantinas, como ahora explicaremos. Bueno, cuando en 1930 se casa el duque, después de casarse el duque Felipe III con Isabel de Portugal, Van Eyck se establece por fin en Brujas, una ciudad muy floreciente en la actual Bélgica, y es en ese momento, ahí está colocada, Brujas, cerca del Mar del Norte, cuando parece que asume la parte que le corresponde del retablo del Cordero Místico, que su hermano Hubert deja inacabada a su muerte, por una razón, como ven, de bastante peso. La ciudad de Gante es muy próxima a Brujas. Lo que no se sabe es si el retablo lo pintó en Brujas y luego se trasladó a Gante, una vez pintado, o si el propio Van Eyck y su taller fueron a Gante, donde trabajaron hasta la finalización de la obra. En 1433, bueno, esto es Brujas, una de las ciudades más preciosas de Europa, como sabrán quien haya estado, y esto es Gante. Esa no es la catedral de San Babón, donde se conserva el retablo del Cordero Místico, para la que fue pintado. Eso es San Nicolás, si no me equivoco. Bueno, en 1433, un año después de terminar el retablo del Cordero Místico, Van Eyck se casa en Brujas con Marguerite, una mujer seguramente de origen noble, y se da por hecho que este es el retrato que le hacen. Pero como también hay indicios de que Van Eyck los hermanos Van Eyck tuvieron una hermana llamada Marguerite, algunos historiadores dicen que a lo mejor este es el retrato de la hermana y no de su mujer. No está claro. Que por otra parte quizá no existió. Esta es la cosa un poco complicada. Al año siguiente, en 1434, nace su primer hijo, al que le pone de nombre Philippot en honor del duque, que será su padrino. Van Eyck muere en Brujas en 1441 y se entierra el 9 de julio de ese año en la catedral de San Donaciano. Algunos meses después, su hermano Lambert, que es el que se hace cargo de su taller, como quizás recuerden, manda exhumar el cuerpo y lo entierran no en el cementerio, sino en el interior del templo. Como el templo fue destruido por las tropas napoleónicas al final del siglo XVIII, con él fue destruida la tumba de Van Eyck. Se conserva su epitafio, pero como es bastante ripioso, no creo que merezca la pena ni mencionarlo. Bueno.
Se sabe con absoluta certeza en la actualidad que el retablo del Cordero Místico es una obra conjunta de los dos hermanos Hubert, 26 años mayor que Jan, y el propio Jan. Además de un número indeterminado de ayudantes, que serían sin duda muy numerosos. El caso de Hubert van Eyck es un caso muy insólito en la historia del arte, porque durante muchos decenios o incluso siglos llegó a dudarse de que realmente existiera. Hasta que en 1823, o en según otras versiones en 1825, en el propio retablo del Cordero Místico, en los marcos exteriores, se descubrió una inscripción que había estado tapada durante siglos que reconocía la intervención de Hubert van Eyck. Aquí tienen una imagen no demasiado buena que reproduce parte de esa inscripción y que leo traducida al castellano. El pintor Hubert van Eyck, y uno mayor que él no es posible encontrar, comenzó la obra. Jan, su hermano, el segundo en el arte, concluyó la difícil tarea por encargo de Jos Vigt. Este último te invita con estos versos a admirar lo creado el 6 de mayo. Y luego aparece la cifra, la fecha 1432, a modo de jeroglífico, resaltando algunas letras de la última frase. O sea, se sabe que el retablo se consagró en la capilla Vigt el 6 de mayo de 1432. Está perfectamente datado. De Hubert no se sabe mucho. Se sabe que era 26 años mayor que Jan, o 25, 26, hay unas 4 o 5 referencias documentales nada más, hasta que muere en 1426, y se da por hecho que como el retablo se encargó en 1426, la intervención de Hubert no pudo ser muy decisiva, muy amplia, ¿no? Quizá solamente limitada a la planificación general del conjunto y a los comienzos de la ejecución pictórica propiamente dicha. Según otras fuentes, el retablo se encargaría en 1420, con lo cual en esos 6 años hasta su muerte, Hubert sí que tendría una intervención más amplia. Pero esto está sumido en la niebla. Hubert murió el 14 de septiembre de 1426 y se enterró en la capilla que con el paso de los años contendría el retablo del Cordero Místico. Años después la tumba se trasladó y hoy día se conserva su epitafio porque lo anotó un viajero en 1550. Hubert empezó el retablo del Cordero Místico con algún cierto número de ayudantes. Cuando muere en 1426, Jan se hace cargo de él. En 1930, esos 4 años de diferencia, se supone que los discípulos, los alumnos de Hubert, fueron quienes avanzaron en la obra hasta que se hizo cargo de ella Jan. 1430 recordarán que hemos dicho que Jan fija su residencia en Brujas después de estar recorriendo media Europa haciendo encargos de Felipe III y ya puede asumir la parte más amplia del retablo del Cordero Místico. Por supuesto, Jan tenía también un amplio número de colaboradores. Se sabe que en 1432, el año en que acabó el retablo, tenía 12, porque las crónicas dicen que un magistrado de Brujas visitó su taller y repartió propinas entre los discípulos y dejó constancia de que eran 12. El retablo del Cordero Místico es la primera obra que se tiene constancia fehaciente de que fue pintada en parte por Jan van Eyck, del cual se conservan un contadísimo número de obras. Se conservan 25 tablas, 20 dibujos y algunas miniaturas. Solamente 3 obras religiosas están firmadas. Una de ellas es el retablo del Cordero Místico y otra, quizá mucho más famosa que este, el matrimonio de Arnolfini, que se conserva en la National Gallery de Londres y que estuvo durante siglos en España hasta que los franceses optaron por llevársela y venderla al rey inglés. El retablo del Cordero Místico responde a un programa iconográfico y textual de una complejidad tremenda. Incluye más de 200 figuras, por supuesto no voy a ir una por una, no se asusten. Tiene textos escritos, referencias bíblicas y de otras muchas fuentes religiosas y también paganas. Naturalmente no hay que pensar que los propios pintores fueron los que se encargaron de desarrollar ese programa, sino algún erudito en cuestiones doctrinales y eclesiásticas que establecería minuciosamente en el contrato de ejecución de la obra qué había que pintar, como era por otra parte común durante siglos. Los pintores se limitaban a pintar lo que los patronos decían que pintaran, incluso con un nivel de precisión, con un margen de maniobra tan escaso que nos sorprende hoy en día, ¿no? Número de figuras, posturas de las figuras, objetos que tenían que aparecer, colores que tenían que utilizar.
Esa idea de que el pintor pinta lo que quiere y como quiere y luego lo vende es un mito romántico que es maravilloso, pero que tiene poco más de 120 años de antigüedad, 130, 140. Como autor del programa, de ese complejísimo programa iconográfico, se ha propuesto a Olivier de Lange, que era prior de la iglesia de San Juan, en la que el retablo se instaló, y autor de varios tratados doctrinales, pero no se sabe con seguridad si era así. Bueno, pues el ratito que nos queda voy a ir desmenuzando escena por escena, dando los detalles más interesantes de lo que ocurre ahí dentro de esta maravillosa obra. Vamos a empezar con el retablo cerrado. Este es el aspecto que tiene el retablo en los días en los que no se celebran misas en la catedral de San Babón, antiguamente de San Juan. Bueno, cerrado, el retablo del Cordero Místico tiene 3,75 metros de altura por 2,60 de anchura. Es una obra, vamos a decir, grande. Tiene 8 paneles. Hay 4 paneles que contienen 2 escenas cada uno. Lo que ocurre es que como el marco aparenta que consisten en 2 paneles, en realidad son paneles únicos. Es decir, están pintados en una única tabla, aunque separada por el marco. Por eso parecen paneles distintos, pero son paneles únicos. Y como ven, aparece cierto número de figuras, 10 personajes colocados con bastante simetría. El tema general es la Anunciación. Y está estructurado en 3 momentos ordenados cronológicamente. Esos 3 momentos componen una especie de historia de la salvación. En primer lugar, en lo más alto, el coronamiento del retablo tiene que ver con los anuncios, las profecías del advenimiento de Jesucristo, del Mesías. El registro central es la Anunciación propiamente dicha y la Encarnación. El arcángel San Gabriel anunciando a María, lo que todos ustedes conocen. Y en el registro inferior tenemos a los donantes y a las estatuas que viven en tiempo presente. Como ven, hay una linealidad cronológica en sentido descendente. Los anuncios de la llegada de Jesús, la anunciación propiamente dicha, y luego el tiempo actual, contemporáneo de los que veían el retablo en la época en que fue instalado. Fíjense que es muy interesante que los San Juanes, San Juan Bautista y el Evangelista, ahora hablaremos de ellos, estén representados no como figuras reales, sino como estatuas. Es la única manera de que compartan ese segmento temporal con los donantes. Porque claro, son de muchos siglos anteriores. Bueno, pues voy a ir registro por registro explicando las cosas más interesantes. Empezaremos por los remates circulares. Tenemos a los profetas. Profetas de cuyas palabras podía interpretarse un anuncio de la venida de Cristo al mundo, encarnado en el seno de la Virgen María. Los profetas van acompañados por filacterias, esas cintas ondulantes con inscripciones, que tienen inscritos mensajes en segunda persona, como si estuvieran siendo dirigidos a María, que está en el registro inferior. De hecho, fíjense que los profetas están mirando hacia abajo o apuntando hacia abajo, como dirigiéndose a la Virgen María. Bueno, estos profetas son Zacarías y Miqueas, los llamados profetas menores. No son los number one de los profetas bíblicos que todos conocemos. Zacarías. El texto dice, un extracto del libro bíblico de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. He aquí que tu rey vendrá a ti. Como ven, señala un voluminoso libro, pero al mismo tiempo indirectamente está señalando con el dedo en dirección descendente apuntando hacia María, como interpelándola directamente, como dirigiéndole sus palabras a ella. Es un recurso muy ingenioso por parte del pintor. Miqueas, un profeta menor muy poco conocido, que vivió en el siglo VIII a.C., va acompañado de la inscripción que dice: de ti saldrá el que será Señor de Israel. Y como ven, está mirando hacia abajo, que es donde está la Virgen María, a la que parece que está interpelando con sus palabras. En la parte central tenemos a las sibilas. Las sibilas son figuras mitológicas, es decir, paganas, pero en las que se le atribuyen dones adivinatorios. Y en concreto a las sibilas Eritrea y Decumas, que son las dos que representan los hermanos Van Eyck, son autores de textos en los que, de cuyas palabras se puede presuponer que estaban anunciando la llegada de Cristo. Vamos a ampliarlas. La sibila Eritrea tiene en la filacteria una cita de Virgilio, un autor pagano en el que el pensamiento escolástico a veces deducía
ciertas profecías sobre el advenimiento de Cristo. Ese texto, dice en castellano, no habla con lengua mortal, le inspira un poder que procede de las alturas. Y la Sibila de Cumas tiene en cambio una cita de San Agustín, ya uno de los padres de la Iglesia, que dice: el rey más alto vendrá en forma humana para reinar por toda la eternidad. Como ven, 4 personajes, 4 profetas que están pronosticando la llegada próxima, o no, la llegada del Mesías. En el registro central tenemos la Anunciación, una escena que se describe en el Evangelio de San Lucas. Tenemos al arcángel de San Gabriel, arcángel Gabriel, y a la Virgen María en el extremo opuesto. Ambos están arrodillados y lucen unas vestiduras con unos drapeados muy complejos. Fíjense qué curioso que si se pusieran de pie esas figuras se darían con la cabeza en el techo. Es decir, aunque esa habitación esté representada en perfecta perspectiva lineal, los tamaños relativos de las figuras no guardan una relación naturalista. Por lo demás, es de una precisión cuasi fotográfica. Vamos con el arcángel, que como ven sostiene una rama de lirios, que es el símbolo de la virginidad, y pronuncia en latín: Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Como ven, su boca está ligeramente entreabierta. Tiene un dedo levantado, que es el gesto típico de estar pronunciando palabras, y al mismo tiempo está apuntando a la frase que está pronunciando en ese momento. La Virgen María, en el extremo opuesto, tiene las manos cruzadas sobre el pecho en señal de humildad y responde, no estoy seguro de pronunciarlo perfectamente bien en latín, Ecce anquila Domini, he aquí la esclava del Señor. Pero curiosamente esa frase está puesta boca abajo. ¿Por qué? Para que pueda ser leída por el Espíritu Santo en forma de paloma que tiene en lo alto de la cabeza, lo cual es un detalle muy ingenioso. Y quizá también por el profeta Miqueas, que está colocado encima asomándose, como quizá recuerden. No es en absoluto raro la presencia de textos escritos en obras pictóricas o en ilustraciones de libros en la Edad Media o incluso en el Renacimiento. Fíjense, en el primer cuarto del siglo XIV, una imagen que representa al rey Monlu y un estudiante que están con una parrafada considerable, ¿no? Como si fuera un antecedente muy obvio de los cómics, de los bocadillos de los cómics actuales. Bueno, la Virgen María estaba leyendo arrodillada un libro seguramente piadoso y con la irrupción del ángel se gira ligeramente, entonces es cuando recibe el mensaje. Como ven, esta escena tiene lugar en el interior de una casa típicamente flamenca. En una ciudad del siglo XV, no identificable a priori, quizá pueda ser Gante, pero no necesariamente, y además con los enseres que es esperable encontrar en una vivienda de una familia acomodada de la época. Hay que especificar, hay que decir que tanto en la actual Bélgica como en los Países Bajos las posesiones materiales se estimaban muchísimo. Cualquiera que haya leído La casa de las miniaturas o La joven de la perla sabe que exactamente es así. Era una época en la que el dinero, estas 2 novelas ocurren en el siglo siguiente, 2 siglos después, pero ya se preludia en el siglo XV, en el que el dinero tiene una importancia decisiva, también la religión, y donde, fíjense, curiosamente se produce la primera burbuja de la que tiene noticias en Europa, la burbuja financiera de los tulipanes, la especulación que acabó con unas tremendas ruinas a los que habían invertido en bulbos de tulipán hasta que estalló. Hoy en día estamos tan acostumbrados que, en fin, nos parece que solamente es un fenómeno contemporáneo. Bueno, las clases adineradas les gustaba invertir en artículos suntuarios para demostrar su buen gusto y su capacidad económica. A través de esa ventana se ve una plaza a pleno sol, una hilera de edificios típicamente flamencos, cuyas fachadas triangulares proyectan sombras puntiagudas, como ven en las baldosas de la plaza, que es un detalle maravilloso y diminuto, absolutamente diminuto. Esto no era nada raro en la época. Por ejemplo, en la obra de Roger Campin, el presunto maestro de Van Eyck, la Virgen de la Pantalla de Mimbre, también aparece una ciudad flamenca a través de la ventana, junto con muchas otras que se pintaron en la época. Detalles interesantes. Fíjense, esa vidriera en forma de trébol alude a la Trinidad. El recipiente metálico, esa vasija, la fuente y la toalla aluden a la celebración de la Eucaristía. Y aunque sea muy poco visible para ustedes, por la oscuridad de la proyección,
ese recipiente de vidrio atravesado por un rayo de luz que tiene María tras de sí es un símbolo de la virginidad. Se decía que del mismo modo que la luz puede atravesar un cristal sin dañarlo, la Virgen María pudo concebir un hijo sin dejar de ser virgen. Un elemento simbólico muy recurrente en muchas anunciaciones pintadas en muchos siglos. Es interesante decir que muchos contratos para encargar cuadros especificaban que tenían que aparecer en las habitaciones de la Anunciación y de la Navidad en seres propios de la época, mobiliario hogareño propio de la época. Esta habitación tiene un elemento ilusionista muy curioso, que es que, fíjense, los marcos proyectan sombras hacia el interior de la habitación, como reforzando ese ilusionismo espacial, como si los espectadores de la obra estuvieran delante de la escena real y no de una superficie pintada. Es un detalle muy interesante. Curiosamente, la dirección de la luz que proyecta esas falsas sombras coincide con los ventanales de la capilla donde se instaló la obra, y los brillos de las joyas, de los cientos de perlas y de joyas que tapizan toda la superficie de la obra, responden también los puntos de luz a los ventanales donde estaba colocada la capilla. Incluso los brillos en los ojos de los personajes coinciden con la entrada de luz por los ventanales reales de la capilla. Bueno, y en el registro inferior, me he adelantado, tenemos 4 figuras de tamaño casi natural, a escala 1:1, digamos, insertas en hornacinas con arcos trilobulados. Seguramente también una alusión a la Santa Trinidad. Empezaremos por esas figuras de los San Juanes, pintadas en grisalla, San Juan Evangelista y San Juan Bautista, en grisalla ocre, no tan grisácea como la están ustedes viendo en la proyección, que es evidente que no representan figuras humanas, sino esculturas colocadas en hornacinas. Son pinturas de un ilusionismo extremo, tienen una absoluta apariencia volumétrica de corporeidad y además proyectan incluso sombras en el interior de las hornacinas. La forma octogonal de sus pedestales simboliza la resurrección. Es la misma forma que tiene la fuente del agua de la vida en el panel central, con el retablo abierto, como ahora veremos. San Juan Bautista es el autor del libro del Apocalipsis, que es el libro bíblico que le da al retablo su sentido doctrinal, y San Juan Bautista era el patrón de Gante, que debía su riqueza al tratamiento y la venta de lana. De ahí que sostenga un cordero, que por otra parte simboliza a Cristo, como sin duda saben. La catedral de San Babón, donde se colocó el retablo del Cordero Místico, se llamó hasta un siglo después Catedral de San Juan. En el Evangelio de San Juan se dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». La asociación entre Cristo y el Cordero procede de esa cita del Evangelio. En este caso de San Juan Evangelista, no del Bautista, claro está. Bueno, como pueden ver, las figuras, los Juanes, están ligeramente girados en dirección a los donantes. Estos, en cambio, miran hacia arriba en dirección a la Anunciación. Fíjense que no comparten espacio físico con la escena de la Anunciación, pero sí que están vinculados a ella por la mirada, del mismo modo que están vinculados por la mirada los espectadores que dentro de la capilla veían, admiraban esa misma escena. En cuanto a los donantes, ahí los tenemos, figuras de tamaño casi natural y de un realismo sin concesiones y nada de idealización ninguna. Idealización, por ejemplo, que sí que Van Eyck se permite con las imágenes de Adán y Eva, como veremos después. Jos Ollodocus Bicht, José en castellano, y Elizabeth Borlut, su mujer, ella miembro de una familia adinerada de Gante. Ambos financiaron entre 1410 y 1420 la construcción de la capilla que lleva su nombre en el deambulatorio de la iglesia de San Juan, posteriormente Catedral de San Babón, cuyo interior ven ustedes en esa imagen. En el plano de la actual catedral, la capilla Bicht está marcada con ese círculo rojo. Es decir, es la primera capilla de la derecha al arranque del deambulatorio del templo. El retablo del Cordero Místico estuvo instalado en la pared que está resaltada con ese trazo rojo. En su día. Hoy día ya no está allí, como explicaremos.
esta es una imagen aérea del exterior de la Catedral de San Bavón. Solo fue catedral de Gante en 1559. Jos Vig fue corregidor, el equivalente del alcalde de Gante, 2 años después de la finalización del retablo del Cordero Místico, y era un hombre de confianza de Felipe III el Bueno, al que acompañó en diversas embajadas. En el momento en que se bendijo el retablo del Cordero Místico y la capilla que contribuyó a pagar, se produjo a la vez el bautismo del hijo del duque en esa capilla, al que también se le llamó Jos, curiosamente. El niño, por desgracia, murió muy pocas semanas después. Jos Vig murió en 1439, 7 años después de la consagración del retablo. Su mujer Elizabeth lo sobrevivió 4 años y murió en 1443. Bueno, en 1477, Bélgica y los Países Bajos, Flandes, pasan a formar parte del Imperio de los Habsburgo, y allí, en Gante, precisamente, nació en 1500 el futuro Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, por lo que Felipe el Bueno e Isabel de Portugal fueron sus bisabuelos. Carlos I, o Carlos V, como se le conoce más en Europa, fue bautizado en la misma iglesia donde se conservaba el retablo del Cordero Místico desde hacía 68 años. En 1986 el retablo se trasladó de la capilla Vig al baptisterio de la catedral debido a los problemas que producía la afluencia de público, y desde entonces se expone protegido por un cristal blindado. Como ven, esta imagen muy reciente no incluye los paneles originales de Adán y Eva, sino sustituidos por imágenes fotográficas en blanco y negro, porque se estarían restaurando justamente en ese momento. Bueno, y termino con indicaciones sobre el retablo abierto. Vaya, qué barbaridad. Bueno, el retablo abierto mide 375 centímetros de altura por 520, más de 5 metros de ancho. Tiene 12 paneles, 4 fijos y 8 móviles. Esos móviles son las alas, claro está. Si los paneles exteriores explican el anuncio de la venida de Cristo al mundo, los interiores hablan del fin de los tiempos. Es decir, la segunda venida de Cristo para librar al hombre del pecado cometido por nuestros primeros padres, Adán y Eva. El Apocalipsis es el leitmotiv, es el relato, es el argumento central del retablo abierto, y es justamente el momento en el que tiene lugar ese último acto de redención de la humanidad gracias a la segunda venida de Cristo. Como ven, no existe una unidad espacial perfecta ni aproximada siquiera entre las distintas partes del retablo. Hay figuras muy grandes, muy próximas de figuras más pequeñas, hay puntos de vista distintos, líneas de horizonte elevados y otras no tanto, pero lo que es interesante observar es que no se cumple esa costumbre medieval que consistía en esa jerarquización de tamaños, dar más altura, más talla, más estatura a las figuras más relevantes, figuras más sagradas, más importantes, frente a otras minoritarias. Fíjense, por ejemplo, que Adán y Eva son de un tamaño similar a Dios Padre o a la Virgen María, cosa que era impensable durante siglos en la pintura europea. En el retablo cerrado, las figuras de los donantes son más grandes que la propia Virgen María, que es otra libertad impensable no mucho antes. Bueno, pues voy a ir panel a panel, a toda prisa, resaltando lo importante. Bueno, en primer lugar, empecemos por Adán y Eva. Les acompañan las siguientes inscripciones. Adán nos arroja a la muerte, muy optimista como ven, y la segunda, Eva nos ha afligido con el pecado, o con la muerte según otras traducciones. Todo esto da muy mal rollo. Vale. Bueno, ambos, como ven, se presentan ligeramente desde abajo. Es una pena que no he caído en montar una imagen más próxima de los pies de Adán, especialmente porque fíjense, espero que se pueda ver, que el pie izquierdo de Adán está parcialmente tapado por el marco y el derecho se adelanta como queriendo sobresalir por delante del marco, lo cual es un ilusionismo muy conseguido. Fíjense que los Adán y Eva están pintados tal y como se verían dos personas reales vistas desde la propia capilla. Bueno. Detalles de ampliados. Y un detalle curioso es que Eva sostiene un limón reseco en lugar de la tradicional manzana, a la que estamos más acostumbrados. La tradición cristiana asociaba el limón con la Virgen.
Como se creía que era su zumo un antídoto contra muchos venenos, se consideraba un símbolo de la salvación. Hay, por ejemplo, limoneros en algunas últimas cenas italianas del Cinquecento. Entonces, esto da pie a una reflexión interesante. Si el limón simboliza la salvación y Eva sostiene un limón en lugar de la manzana del pecado, quizá eso sea un mensaje de esperanza en manos de quien en realidad es responsable de la caída de la humanidad por desobedecer a Dios. Si la manzana es un símbolo del pecado, el limón es un símbolo de redención, lo cual puede ser, como digo, un mensaje optimista, un mensaje de esperanza para la humanidad. Lo que no explica esta interpretación es por qué es un limón reseco en lugar de un limón fresco y maravilloso. Fíjense que según otras tradiciones el árbol del bien y del mal era un naranjo e incluso en algunas otras era una higuera. Aunque en el Génesis obviamente no se especifica en ningún momento qué tipo de árbol era. Se considera un manzano por tradición y porque, si no me equivoco, el nombre hebreo de manzana suena parecido a la palabra pecado. Entonces, por asociación fonética se acabó considerando que era un manzano. Pero no es en absoluto la única interpretación. Bueno, en cualquier caso, la presencia de Adán y Eva está justificada por el hecho de que Cristo, una vez sacrificado por los hombres, nos redime a la humanidad del pecado original que cometieron nuestros primeros padres. Por lo tanto, retrocedo, tiene cierto sentido que estén colocados en el paraíso juntamente con Dios, con la Virgen y con algún otro santo. Cristo nos redime del pecado cometido por ellos. Esto tiene que ver con algo que quizá hayan percibido si son aficionados a la pintura. En muchas crucifixiones la cruz está plantada, a los pies de la cruz, mejor dicho, hay una calavera. Esa calavera se dice que es la cabeza, es el cráneo, la calavera de Adán, porque la tradición dice que el Calvario, el monte del Calvario, donde fue crucificado Jesús, estuvo allí enterrado Adán. Con lo cual, en un bucle simbólico perfecto, Cristo con su muerte nos redime del pecado original del que tuvo la culpa Adán, y además en el mismo sitio donde está enterrado el responsable de ese pecado original. Es un bucle simbólico maravilloso. En el coronamiento del registro superior, en el grupo central, la llamada déesis. La déesis es como se llama un grupo pictórico muy habitual en el arte bizantino, en el que aparecen siempre o casi siempre estos tres personajes. Cristo en majestad, flanqueado por la Virgen María y San Juan Bautista. Y es muy habitual que presida escena del juicio final. Al fin y al cabo, el panel central reconstruye algo que tiene que ver con el juicio final, como veremos. La Virgen María, en esos maravillosamente bien pintados con pan de oro real, arcos concéntricos, tiene la siguiente inscripción. Ella, en efecto, es más radiante que el sol. Su cabeza irradia luz y está coronada de joyas. Son muchas las joyas que luce María en esta maravillosa pintura. Y supera a todo el conjunto de las estrellas. Ella es el resplandor de la luz eterna, espejo sin mancha del actuar de Dios. Es un extracto del libro de la sabiduría, capítulo 7. Frente a ella, al otro lado de Dios Padre, o quizá de Cristo, porque no está muy claro, San Juan Bautista. Su inscripción dice: mayor que el hombre, igual que los ángeles, suma de la ley, voz de los apóstoles, silencio de los profetas, luz del mundo, testigo del Señor. Curiosamente, en esta representación de San Juan Bautista no aparece el cordero, pero sí aparecía en la grisalla del retablo cerrado, como recordarán. Pero fíjense que luce una camisa, una especie de camisa de pelo, lanuda, que esto se explica porque San Juan Bautista era el patrón de los leneros y de los tejedores de lana, que era, por otra parte, la principal industria de Gante. Ambos, la Virgen y San Juan, leen las Sagradas Escrituras. El libro que porta San Juan Bautista, como hemos visto al principio, es perfectamente legible, pero en absoluto legible desde el lugar que ocupa el espectador. Qué trabajo tan innecesario, ¿verdad? Pensarán algunos. Cristo o Dios Padre, o quizá ambos, en el centro, presidiendo el retablo, luce tiara papal, maravillosamente pintada. Es decir, Cristo está investido como la máxima autoridad eclesiástica católica. Se hace equivalente al Papa, o el Papa se hace equivalente a Cristo. A sus pies,
hay una corona real. Simboliza el sometimiento del poder terrenal al poder divino o celestial. Sobre su tela de brocado hay, que tiene a su espalda, quizá puedan distinguir la representación de un pelícano y de hojas de parra y racimos de uvas. Son alusiones a la sangre de Cristo, que fue derramada por la humanidad. Durante la Edad Media se creía que el pelícano desgarraba su propio pecho con el pico para dar de comer de su sangre y de su carne a sus propios hijos. Y esto era un evidente simbolismo de Cristo. Por otra parte, la herida que se autoinfligía el pelícano recordaba al lanzazo del costado de Cristo y al derramamiento de su sangre por la humanidad. La vida alude, por supuesto, al vino de la Eucaristía, que se transmuta en la sangre de Cristo mediante la consagración. En su moldura semicircular se lee: este es Dios el Todopoderoso por razón de su divina majestad, el más alto, el mejor, por razón de su dulce bondad, el más pródigo y munificente por razón de su generosidad sin límites. En el peldaño, junto con la corona real, está escrito: la vida eterna brota de su cabeza, la eterna juventud reside en su frente, una dicha inalterada en su diestra, una seguridad exenta de temor en la siniestra. Es curiosa esa alusión a la eterna juventud, porque realmente, de tratarse de Dios Padre, está representado, aunque con barba, mucho más joven de lo que es habitual en las típicas representaciones de Dios Padre, ¿no? Los expertos se han preguntado por qué. Una explicación puede ser que represente tanto a Dios Padre como al Hijo, a las dos personas de la Trinidad. La tercera, el Espíritu Santo, está justo debajo en el panel central, con lo cual tenemos solamente en dos imágenes la Santa Trinidad al completo. Y esto puede tener que ver con ciertos debates que en círculos eclesiásticos de la época estaban bastante efervescentes respecto a la naturaleza de la Santa Trinidad. Fíjense que otros autores casi contemporáneos de Van Eyck, por ejemplo en Gerard Charoton, que no les sonará de nada, a mí no me sonaba hasta que no lo encontré con la preparación de esta conferencia, fíjense que en esta coronación de la Virgen, pintada en 1453 para un monasterio cartujo francés, otorga la misma fisonomía exacta, idéntica a Dios Padre y a Jesucristo. Curiosamente, en la cláusula de contrato de esta obra se especificaba que, entre comillas, no debe haber diferencia entre Dios Padre y el Hijo. Quizá Van Eyck hizo algo parecido, pero reuniéndolos en una única persona. En la túnica de Dios, y ya termino con él, aunque eso suena muy raro, se lee: en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Una cita del Apocalipsis, capítulo 19. El coro de ángeles y ángeles músicos, algún historiador cree que quizá estas dos tablas no fueron pensadas originalmente para el retablo, sugieren que quizá fueron pintadas para la decoración de un órgano y que solo posteriormente los hermanos Van Eyck decidieron incluirla en este retablo. Es verdad que están un poco fuera de lugar dentro de ese programa iconográfico basado en el Apocalipsis, ¿no? Pero bueno, son querubines posiblemente, pero curiosamente no tienen alas y tampoco la túnica tradicional con la que suelen estar ataviados, sino con vestiduras litúrgicas seguramente muy parecidas a las que emplearían los sacerdotes que oficiaran la misa delante de ese retablo. El suelo embaldosado reproduce milimétricamente azulejos importados de Valencia. De hecho, se han reconocido, se han identificado con absoluta certeza. Y se conservan. En algunos de estos azulejos hay iniciales de significado religioso. Esta es una de las razones que lleva a pensar que quizá Van Eyck sí que pasó por Valencia en su periplo por la península ibérica. Lo que está claro es que la porcelana, los azulejos levantinos se exportaban hacia Flandes, Países Bajos, etc. Ya en el siglo XV. Bueno, y voy terminando. El panel central, el más importante de todos, lo ampliamos. Tiene un tamaño con diferencia, el mayor de todo el retablo, 2,37 metros por 1,34.
es propiamente la escena que da título a la obra completa, la adoración del Cordero Místico, inspirada en el Apocalipsis de San Juan, el último libro bíblico, como sin duda saben, y una recopilación de textos piadosos muy amena que se hizo muy famosa en la Edad Media, llamada La leyenda dorada, de Jacopo da Voragine. En el capítulo 7 del Apocalipsis se lee lo siguiente: después de esto vi aparecer a una gran multitud que nadie podrá contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban de pie delante del trono de Dios y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. En lo alto está el Espíritu Santo, en forma de paloma, del que dice el Apocalipsis: vi al Espíritu descender de los cielos como una paloma. Fíjense que irradia luz, pero es una luz mística, no física, porque no proyecta sombras. Los personajes no proyectan sombras sobre el prado, o si lo son más tenues de lo que cabría esperar si la paloma del Espíritu Santo actuara como una luminaria potente. Al fondo aparece la Nueva Jerusalén o Jerusalén celestial, respondiendo al pasaje del Apocalipsis que dice: la ciudad, hablada de la Nueva Jerusalén, no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, el Espíritu Santo la ilumina, y su lumbrera es el Cordero. A su luz caminarán las naciones y los reyes de la tierra llevarán a ella su gloria. Bueno, pues en ese friso de una Jerusalén celestial se reconocen varias torres a las que se le ha puesto nombre. Hay gente que ha visto la torre de la catedral de la iglesia, de San Nicolás de Gante. No es seguro. Parece que sí, que está la torre que he resaltado ahí de la catedral Notre Dame de Brujas. La ampliamos. Parece que el parecido es bastante evidente. Y también parece estar la torre de la catedral, de San Martín de Utrecht. Ahí la tienen. Lo cual es sorprendente porque Utrecht se sabe que en aquella época era una ciudad rival de Gante. Y se han planteado por qué pintó Jan van Eyck la torre de una ciudad rival para una obra que iba a estar expuesta en su gran enemiga Gante. Se ha propuesto que igual se ha sugerido que puede ser un añadido posterior. ¿Quién pudo añadir esa torre? Pues quizá Jan van Scorel, cuando al limpiar el políptico en 1550 añadió la torre, porque él sí que era natural de Utrecht. Lo que está fuera de duda es que en las radiografías que se hicieron en 1950 no aparece la torre de la Catedral de Utrecht en la capa inferior de la pintura, con lo cual es evidente que fue añadida posteriormente. Que fuera Van Eyck o fuera Van Scorel, eso está todavía sumido en la oscuridad. Pero es una interpretación interesante. Bueno, curiosamente, Van Eyck sí que incluyó la torre de la Catedral de Utrecht en otra obra muy famosa suya, La Virgen y el Canciller Rollin, que está en el Louvre. No sé si eso apoya la hipótesis de que fuera el propio Jan quien la incluyera posteriormente en la capa superior de la pintura. Bueno. El altar del Cordero, como ven, está cubierto por un terciopelo rojo. En ese terciopelo se puede leer: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es una cita del Evangelio de San Juan. Es el símbolo de Cristo, como saben sin duda, que se sacrificó para salvar a la humanidad, del mismo modo que el Cordero era un animal que se sacrificaba con mucha frecuencia en rituales religiosos y paganos para aplacar a los dioses. Alrededor del altar se cuentan 16 ángeles, algunos de ellos portan los instrumentos de la pasión, y también hay 4 ángeles turiferarios, son los que mueven esos incensarios que ven ustedes. Bajo ellos está la fuente del agua de la vida, que se menciona en el Apocalipsis en el capítulo 22, que es el símbolo de la pila bautismal y que también es octogonal. Tiene también 8 chorros derramando agua cristalina. Alrededor del brocal de piedra, que no sé si tengo ampliado, parece que no, se puede leer, mirando hacia el espectador: este es el agua de la fuente de la vida que brota del trono de Dios y del Cordero. Y a este enorme prado van acudiendo ríos de gente que a toda velocidad voy explicando quiénes son en cada caso. Están como clasificados por categorías. A lo lejos, a la izquierda, se aproximan el cortejo de confesores, 32 figuras, nada menos.
Son santos que han sufrido ofensas en nombre de Dios, pero no martirio, que es una diferencia fundamental. Los encabezan varios papas, entre los que parece ser que se puede identificar a Martín V, Alejandro V y Gregorio XII. Yo no soy capaz de señalar cuál es cada uno. Llevan palmas, pero no como señal de martirio. Enfrente, un grupo más concurrido y más atractivo, la procesión de las vírgenes, 46 figuras. Fíjense que son rostros más estereotipados, menos individualizados. Por eso se les considera que son obra de una mano menos dotada que la de Jan van Eyck. Portan la palma del martirio porque ellas sí que fueron martirizadas por su fe. Y se reconoce a Santa Inés, la que lleva el cordero, a Dorotea, el cestillo de flores, Santa Úrsula por la flecha, que creo que no aparece en este detalle, Santa Bárbara, que lleva la torre, donde estaba encerrada por sus padres, en fin, por haberse querido convertir al cristianismo, y dos abadesas a las que se reconoce por los báculos, pero que creo que tampoco figuran en este detalle ampliado. Ahí tenemos a los profetas y patriarcas, 46 figuras bastante apiñaditas. Están ataviadas con ropajes típicamente borgoñeses, de la corte de Felipe III el Bueno. El personaje del sombrero rojo y capa azul que porta una rama de mirto, sin duda es Isaías, y la rama de mirto alude a un pasaje de su libro bíblico que dice: en lugar de zarzas crecerán cipreses, y en vez de ortigas nacerán mirtos, y esto dará a Yahvé un renombre, una señal eterna e imborrable. A su lado, con una ramita de muguete en la mano y coronado por el laurel y túnica blanca, está Virgilio, el único personaje pagano que aparece en el retablo, aunque ya hemos visto que una de las sibilas tenía una cita de Virgilio, a la que se le atribuía una profecía sobre el advenimiento de Cristo. El muguete, era un símbolo de la venida del Salvador porque era una de las primeras plantas que antes florece en primavera. Y también porque se da por hecho que, en función de la fecha en la que nació Cristo, en Navidad, la anunciación había tenido lugar al comienzo de la primavera, coincidiendo con la floración del muguete. Bueno, y por último tenemos del panel central a los apóstoles y clérigos, otras 46 figuras, donde se reconoce a San Pedro, a San Pablo, a San Juan y entre los clérigos a San Esteban y a San Livino. Terminando, aquí tenemos a los santos peregrinos, San Cristóbal, muy evidente por su gran tamaño, el portador de Cristo, y a Santiago, a su derecha, al que se reconoce por portar la venera en el sombrero, y los santos eremitas, en un detalle ampliado a la izquierda, tenemos a San Antonio, reconocible por su cayado, y al fondo, ahí está, la Magdalena, María Magdalena, con el ungüentario que llevaba al sepulcro de Cristo cuando se descubrió su resurrección. Y para terminar tenemos los dos últimos paneles que nos quedan, los jueces justos o íntegros, como ven, subidos en caballos ricamente enjaezados, donde la tradición asegura, y un documento del siglo XVII, que aparecen los autorretratos o quizá retratos de los dos artistas del retablo. Ese sería, según la tradición, el retrato de Hubert van Eyck, el que comenzó el retablo, y a su lado el retrato de Jan van Eyck. El origen de esta suposición es el libro de Karel van Mander, Vida de los pintores holandeses y alemanes, de 1604, que explica lo siguiente: Hubertus está sentado a la derecha de su hermano según rango de edad. Comparado con este parece bastante viejo. Lleva un sombrero raro con la visera vuelta de pelo. Johannes va tocado con una gorra complicada, algo así como un turbante que cuelga por detrás. Bueno, hay gente que ve un notable parecido en ese retrato con el presunto autorretrato de Van Eyck. Parece que no es muy descabellada esta hipótesis. Sea como fuere, esas dos efigies se han considerado retratos canónicos de los dos artistas, como queda claro en estos dos grabados, que es muy evidente que están extraídos de esos pormenores del retablo del Cordero Místico. Ven que están invertidos especularmente porque como los grabados se invierten en espejo,
Yo he preferido girarlos para que coincidan sus posturas con las del retablo del Cordero. Bueno, pues esta es la única tabla no original que conserva el retablo en su actualidad. ¿Por qué? Porque en 1934 fue robado el panel que contenía los jueces justos y el San Juan Bautista en el reverso. Esta es la imagen que apareció en prensa con el descubrimiento del robo del panel en el 34. En 1939, para suplir esa falta, el conservador jefe del Museo Real de Bellas Artes, Jeff van der Becken, y pintor aficionado de escenas así de género muy entroncadas con la tradición flamenca, pues por iniciativa propia decidió pintar una réplica del panel basándose en fotografías y en la copia de Coxtier que hemos visto antes y que por entonces estaba en Bruselas. Y utilizó como soporte un tablero, algunos dicen que una puerta de armario, de 200 años de antigüedad. Esto explica que el panel de los jueces justos sea una única tabla y no varias como ocurre en los originales que se conservan. Esta es la foto o una de las fotos que se conservan, en blanco y negro claro está, de la obra original antes de ser robada. Y además de otras pequeñas libertades, Van der Becken se permitió incluir el retrato del rey belga Leopoldo III en el rostro del juez que está situado entre los presuntos autorretratos de Hubert y Jan van Eyck. Fíjense que quizá no se vea demasiado bien, en la imagen original el borde de pelo del ala del sombrero de ese juez que está por delante oculta parte del rostro y que en la copia aparece mucho más despejado. Si no lo he hecho por error, pero si incorporamos una foto del Leopoldo III en la edad que más o menos en el año que tendría cuando se pintó esta réplica, es un parecido más que evidente. Terminó la copia en 1945 y en el reverso anotó lo siguiente: lo hice por amor y por deber, y por resarcirme tomé prestado del lado oscuro. Esa última coletilla de por resarcirme tomé prestado del lado oscuro lleva a sospechar que quizá él tuvo algo que ver incluso con el robo de la tabla original. Incluso hay gente que dice que la réplica está pintada sobre el original. Aunque fíjese, curiosamente, en abril de 2014 saltó en prensa la noticia de que el panel original de los jueces justos podría estar en poder de una importante familia de Gante. La Fiscalía de Gante abrió una investigación, pero no se ha sabido, al menos yo, que diera lugar a ningún resultado sólido. Bueno, y termino con la imagen de los Caballeros de Cristo, que pintan unos militares en un cuadro de temática religiosa. Puede ser por la intención de Felipe III el Bueno de financiar una cruzada a Tierra Santa. La hipótesis de que Van Eyck viajó a Tierra Santa puede ser, de ser cierta, que fuese para confeccionar un mapa que sirviera a las tropas pagadas por Felipe el Bueno para la cruzada. Y esto explicaría también la presencia de árboles exóticos inexistentes en Bélgica en distintas zonas del retablo del Cordero Místico, aunque según otros estudiosos eso pudo descubrirlas en Valencia o en Andalucía a su paso por España. Bueno, los Caballeros de Cristo tienen escudos de armas y pendones perfectamente identificables. De izquierda a derecha, los Caballeros de San Juan de Jerusalén, cruz plateada sobre fondo rojo, la Orden de San Jorge, la cruz roja sobre fondo blanco, que es de donde deriva la bandera inglesa, y la Orden de San Sebastián, la cruz con los 4 crucifijos. Bueno, pues termino, ahora sí. Un escritor belga, creo recordar, Craig Harbison, en un libro precioso llamado El espejo del artista, dice que el arte del Renacimiento nórdico se levantó sobre el concepto de un descubrimiento doble. Él habla de que los pintores nórdicos descubrieron el mundo al mismo tiempo que se descubrieron a sí mismos, o descubrieron al hombre, y consiguieron fusionar ambas cosas incluso en imágenes de temática religiosa. El retablo del Cordero Místico nos sigue haciendo descubrir pues un mundo del que somos herederos y en el que nos podemos reconocer perfectamente por la herencia cultural que tenemos acumulada. Un mundo que está alumbrado por una luz que luce desde hace 600 años. Y termino con una frase preciosa del escritor y pintor francés Eugène Fromentin, de 1876, que dice: siempre que Van Eyck surge en el horizonte, una luz alcanza los extremos del mundo actual. Bajo su luz, el mundo actual parece despertar, reconocerse y volverse más brillante. Muchísimas gracias y ha sido un placer. Muchísimas gracias, Diego, y sí que ha sido un verdadero placer
escuchar esta exhaustiva exposición sobre esta maravillosa obra de los hermanos Van Eyck. Muchísimas gracias por su atención, y de parte de la asociación de Aluex sí que queríamos tener un pequeño detalle con nuestro conferenciante, con Diego Gómez, así que pido por favor a la presidenta Carmen Martínez que nos acompañe un momento. Gracias, Carmen. La próxima conferencia tendrá lugar el lunes 15 de febrero a las 6:30 de la tarde, aquí también en Diputación, y en esta ocasión nos adentraremos en el mundo de la literatura con la conferencia Vida y obra de Cela en su centenario, y lo haremos de la mano del catedrático en Filología Francesa de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Bravo. Ahora sí, gracias por su atención y feliz tarde.